53 minutos pasaron de las 3 de la tarde y lo tenemos con nosotros en esta comunicación. Está en plena marcha. Le damos la bienvenida a Sergio Rossi. Buenas tardes, Sergio. Hola, ahora le escucho como mejor. Ah, y así ahora nos escuchamos. Bueno, te habíamos hecho toda una introducción. La verdad que has estado en lugares claves y tanto hablamos en estos días principalmente, ¿no? Donde uno se pone manifiesto la situación y el rol de las Fuerzas Armadas, y desde la gestión de Agustín en su momento, acompañándolo desde tu rol. Se ha intentado, y lo hemos dicho acá, ¿no? Casa de Germán Martínez, intentado mantener una mirada o por lo menos generar una nueva visión de las Fuerzas Armadas, algo tan importante para un Estado nacional. Contanos el tamaño de desafío, ¿no?, que han tenido en su momento. Y yo digo, eso no empezó con la gestión de Agustín, que creo que fue muy buena. La verdad es que una de las cosas que después de la dictadura ha habido un consenso entre los partidos políticos que han ido madurando, ha sido un producto de casi 40 años. En realidad hubo un hito que fue la ley de defensa en el año 88, después le siguió la ley de seguridad interior en el 91 y la ley de inteligencia en el 99, que ha sido como un consenso de cómo deben insertarse las Fuerzas Armadas en el orden argentino. Y creo que las Fuerzas Armadas fueron amoldándose a ese rol, saliendo de lo de la dictadura no sin dificultades. Hoy todos los mandos de las Fuerzas Armadas son surgidos, graduados ya en el orden democrático. Sí. Creo que ahí hubo dos cosas. Por un lado hubo una subordinación de las Fuerzas Armadas al poder político, o sea, se rompió el ciclo golpista y injerencista, donde las Fuerzas Armadas eran como un tribunal superior, en general al servicio de la oligarquía y del imperialismo, que intervenía en el sistema político cuando no les gustaba. Bueno, eso se ha corregido virtuosamente, y eso es un mérito de toda la sociedad argentina. Hubo puntos, creo que fue otro hito, fue cuando Nil Lagarré reglamentó aquella ley de defensa. La ley de defensa en Argentina distingue claramente que los militares están para cuidar la soberanía de la nación y no para reprimir el conflicto interior, que es un tema policial. Una de las cosas negativas que creo que tuvo ese proceso fue la desinversión en las Fuerzas Armadas, donde me parece que hubo como dos miradas concurrentes. Una, democrática, progresista, que creía que desfinanciando las Fuerzas Armadas era más fácil conducirlas, que quizás haya tenido partes de verdad. Y otra, el ajuste perpetuo de la derecha oligárquica argentina, que al no verle más utilidad a las Fuerzas Armadas, dice: ¿para qué vamos a gastar plata en esto si nuestra política es subordinarnos a Estados Unidos y que la soberanía la cuiden ellos? Nosotros necesitamos policías y bomberos. Bueno, eso duró, creo, hasta en la época de Garré, Puricelli, se empezó a querer revertir eso, pero sin respaldo presupuestario. Claro. Y un gran logro del año 2019, del 2020, 19-20, fue la ley del Fondo Nacional para la Defensa, el FONDEF, que ha permitido ir reequipando a las Fuerzas Armadas. Entonces me parece que, como decía usted al principio, no hay Estado nacional sin Fuerzas Armadas, y nosotros tenemos una Fuerza Armada organizada, con alta preparación profesional, pero que debe dotarse de medios, y de medios que además se asienten en dos ideas: la de la industria nacional proveedora de la defensa y la de grados crecientes de autonomía tecnológica. Parece que eso es el camino que nos queda recorrer en las próximas décadas. Sergio, te saluda Santiago, un gusto saludarte y conocerte. ¿Qué tal? Bueno, retomando un poco la pregunta de Magda, imagino el tamaño de digamos, semejante tarea de revertir una especie de consenso, ya que estamos hablando de consenso social, que existe en torno a la palabra incluso militar, milico, que en la Argentina por obvios motivos fue una pésima palabra durante tanto tiempo. Imagino, el tamaño de la tarea de revertir aquello. Y eso por un lado, y segundo, preguntarte, y incluso, comentarlo al aire entre todos,
cómo queda claro, obviamente, con los sucesos actuales en el mundo, que un país que se pretenda grande no tiene forma de serlo si no tiene fuerzas armadas, ¿no? Así sea que sirvan para una... Digamos, sí. el militarismo argentino fue una cosa mala en espejo con el antimilitarismo bobo, que más de una vez le fue funcional. Claro. Digamos, el problema no es burlarse o putear a los milicos, Dios. El problema era criticar la dictadura, no a los militares. Claro. Es como nosotros tendríamos que tener un sistema de justicia razonable y al servicio del bien común. Claro. Y no colonizado para prestarse a lo que se han prestado ahora de intervenir en los procesos políticos. Claro, claro. Y digo también ahí... Por ahí no se putea tanto a los jueces como se puteó en otras épocas a los militares, quizás porque los jueces no intervienen de la manera burda en condiciones de los militares. Y no pensás, en Sergio... época, ¿no? Sergio, ¿no considerás que igual ese proceso se está dando? Digo, viste que cada vez que salen una encuestas en este contexto... Sobre los militares, creo que también no hay que ideologizar las cosas. Claro. En el golpe del 76 tuvo un consenso enorme. Hay un montón de gente que pues hicieron los tontos y 8 años después decían que no tuvieron nada que ver. Digamos. También hay que recordar las cosas como fueron, porque si no uno no aprende nada. Se queda con consignas bobas, a veces lindas y simpáticas. Claro, era de ese festejo de la calle. No creo eso de que los militares tuvieron un desprestigio total. La dictadura fue una dictadura nefasta, seguida de una guerra perdida, y después de una cerrazón absoluta para cualquier tipo de autocrítica. Bueno, eso por supuesto que generó un clima que es el que creo que se fue saliendo. Ahora, recuerden una cosa, porque algunos dicen, ahora los militares, porque las encuestas dicen, tienen prestigio. Cuando fue el traslado del sable de San Martín, de Granaderos al Museo Histórico Nacional, fue una multitud festiva y espontánea. Entonces, ¿por qué fue eso? Porque había un proceso que fue madurando en la Argentina, o sea, creo que en los centros como La Plata, Rosario, Mar del Plata, Buenos Aires, donde la represión mostró su lado más feroz, el desprestigio de los militares fue notable. En otras localidades más chicas no fue así. Entonces me parece que eso se fue recuperando y es bueno que se recupere. Es un poquito la canción de Víctor Heredia, ¿no? La de Soldaditos de Plomo. Para los que tienen la edad mía, esa canción es muy significativa, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. Creo que lo importante es la segunda parte de la intervención suya, que es nosotros necesitamos una fuerza armada que se conciban y que acaten el dictado constitucional, el poder político y que estén concebidas para resguardar la soberanía nacional. Nosotros vamos a tener desafíos en la región sudamericana. O sea, cuando uno mira el mapa argentino, tenemos una porción del territorio nacional usurpado por una potencia de primer orden, Inglaterra. Bueno, eso es un problema. Lo es. Sudamérica es la región del mundo con menor cantidad de conflictos armados interestatales. Nosotros necesitamos hacer un gran esfuerzo por preservar Sudamérica como una zona de paz y como una zona de defensa cooperativa y disuasiva si queremos tener significación geopolítica. Sergio, ¿qué tal? Martín Mazzucchelli te saluda, un placer. ¿Qué tal? Te hago una consulta acerca de este proceso que te tocó, este desafío que te tocó vivir, y cómo fue para adentro. Hablabas recién testigo privilegiado, digamos, nada más. Sí. No protagonista de nada. Bueno, pero te tocó estar en un lugar que no sé si todos hubieran querido estar o si todos hubieran aceptado, pero digo, recién hablamos de esta cuestión de el antimilitarismo bobo, y cómo fue adentro, porque también hay que reconciliar para el adentro eso que viene desde afuera. No, yo fui al Ministerio de Defensa cuando asumió Nilda Garret. Y bueno, fue un proceso. En ese momento había cierta tensión porque se reactivaban los juicios por la represión dictatorial. Pero la verdad es que creo que ha ido habiendo una evolución que se dio en los militares y se ha dado en el resto de la sociedad. Sí, aparte hay generaciones enteras de militares ahora que nacieron con la democracia, o sea, que tienen la edad nuestra, 40, y que vienen de otros procesos.
Me parece que eso ha sido una larga maduración. A veces uno encuentra más reflexión sobre el proceso de la dictadura y la desmesura de la injerencia militar que en algunos contingentes de clase media que han reflexionado menos sobre el problema, ¿no? Es cierto. No se vaya a creer. Me parece que lo que hay que hacer es desprejuiciar las cosas y fijar objetivos a largo plazo, que son lo que debe tener una nación que se percibe como soberana, como nación, que debe tener cierta dignidad y autoestima nacional y que debe tener Fuerzas Armadas. La participación de las Fuerzas Armadas en la emergencia del COVID creo que fue una experiencia muy positiva, por 2 o 3 motivos. Primero porque logró poner en escena esto que charlábamos antes, que es la revinculación, llámele reconciliación si quiere, de las Fuerzas Armadas con su pueblo. Eso me parece que fue muy notable. A la vez fue una operación militar entre las 3 Fuerzas Armadas sostenida en el tiempo, durante 2 años. Si se acuerdan, una de las conclusiones de la Guerra de las Malvinas fue aquel informe de Rattenbach, entre otras cosas, señalaba que había habido una absoluta descoordinación entre las 3 Fuerzas Armadas en la concepción y la ejecución de la guerra. Bueno, una de las cosas que se hizo cuando Nilda Garret fue fortalecer el Estado Mayor Conjunto. El Estado Mayor Conjunto es el que sostiene la operación antártica de las Fuerzas Armadas todos los años, es la que tiene a cargo la operación electoral cada 2 años. Y a veces ciertas intervenciones en emergencias. Lo que ha habido estos 2 años del COVID fue que ese accionar conjunto fue permanente, extendido en todo el territorio nacional y sostenido. Aparte, eso le agrega una cosa al accionar de las Fuerzas Armadas. bueno, en el Belgrano fue la única que solamente el despliegue militar pudo hacer que se llegue a todos los hogares de la Argentina, estando en lo más escondido de la montaña, por ejemplo, ¿no? Sergio, te agradecemos enormemente este contacto, volvé a la movilización, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Te sacamos un ratito, gracias. Sergio Rossi pasó por el aire, que lo habíamos presentado antes. Sí, es verdad.